Dicen que hay lugares donde el dolor no se va cuando la gente muere. Lugares donde el sufrimiento se queda impregnado en las paredes. Observando, esperando. Los hospitales son uno de ellos. Porque aquí no solo se escuchan gemidos y despedidas. Aquí también quedan cosas que nadie reclama. Sombras que aprenden los pasillos de memoria. Y presencias que despiertan cuando el reloj marca cierta hora. Esta historia ocurrió durante un turno nocturno. En un hospital viejo. En un ala que ya no debía usarse. Y con personas que juraban no creer en nada. Hasta que algo comenzó a responder cuando nadie llamaba. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana. Es el testimonio de alguien que sobrevivió. Pero que jamás volvió a ser el mismo. Apaga la luz. Sube el volumen. Y si escuchas un ruido detrás de ti, no voltees. Porque a veces, lo que habita los hospitales no está ahí para sanar. Nunca quise volver a pisar ese hospital después de aquella madrugada, pero hay recuerdos que no se quedan quietos. Se mueven solos. Respiran. Y cuando menos lo esperas, vuelven a tocarte la puerta de la mente. Todo empezó cuando acepté el turno nocturno en el Hospital San Judas, un edificio viejo, levantado en los años 70, con pasillos tan largos que parecían no terminar nunca. Desde afuera, el lugar tenía un aspecto común, paredes grises, ventanales opacos y un letrero luminoso que parpadeaba como si estuviera cansado de existir. Pero por dentro el aire se sentía distinto. Pesado. Como si el hospital nunca estuviera completamente vacío, aunque no hubiera nadie alrededor. Era mi primer mes como camillero. Me habían advertido que los turnos de noche eran duros, no por el trabajo, sino por otras cosas. Nadie fue específico. Solo bromas nerviosas, miradas incómodas y una frase que escuché más de una vez: aquí, después de las 2 de la mañana, pasan cosas raras. Esa noche entré a las 11 en punto. El reloj del área de urgencia sonó hueco, como si el tiempo rebotara en las paredes. El hospital estaba casi en silencio, interrumpido solo por el pitido lejano de un monitor cardíaco y el zumbido constante de las luces fluorescentes. Me asignaron tareas simples: mover pacientes, llevar expedientes, ayudar en lo que hiciera falta. Nada fuera de lo normal. Hasta que dieron las 2:17. Lo recuerdo con demasiada precisión. Estaba sentado en el módulo de camilleros cuando escuché el timbre del elevador del ala norte. Nadie usaba ese elevador por las noches. El ala norte estaba prácticamente clausurada, habitaciones antiguas, equipo obsoleto y un quirófano que, según decían, había sido cerrado después de un incidente del que nadie quería hablar. Pensé que tal vez algún médico despistado lo había usado, así que tomé la camilla y caminé hacia allá. Cada paso que daba, el silencio se hacía más espeso. Las luces del pasillo parpadeaban una por una, como si algo invisible avanzara conmigo. Cuando llegué, el elevador estaba abierto. Vacío. Pero olía raro. No era el típico olor a desinfectante. Era algo metálico, mezclado con humedad. Y con un aroma que reconocí demasiado bien: sangre vieja. «Hola», pregunté, sintiéndome estúpido al escuchar mi propia voz rebotar en las paredes. El elevador se cerró de golpe frente a mí, sin que nadie tocara el botón. En ese instante, el radio que llevaba en el cinturón soltó un chasquido. Luego, una voz distorsionada, apenas audible, susurró mi nombre. No mi puesto. No camillero. Mi nombre completo. Sentí cómo se me helaba la espalda. Miré el radio. Nadie más estaba en esa frecuencia. Nadie. Quise regresar, fingir que no había escuchado nada, pero entonces vi algo al fondo del pasillo del ala norte. Una camilla. Antigua. Oxidada. Con una sábana encima. Y una forma debajo que claramente no estaba vacía. La sábana se movió apenas. Como si algo respirara muy despacio.
Y ahí entendí que el turno nocturno no tenía nada que ver con el cansancio. Tenía que ver con lo que despierta cuando todos los demás duermen. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron por completo. Y algo empezó a arrastrar la camilla hacia mí, lentamente, haciendo un sonido que jamás he podido olvidar. Y lo peor es que no venía solo. La camilla se detuvo justo frente a mí. No la empujé. No la jalé. Simplemente dejó de moverse, como si hubiera llegado exactamente al lugar al que debía llegar. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, acelerada, torpe, rebotando dentro de mi cabeza. La sábana que cubría la camilla estaba manchada de un color oscuro, casi negro, como sangre seca que llevaba ahí demasiado tiempo. No debía existir nada así en un hospital en funcionamiento. Todo se desechaba. Todo se limpiaba. Todo. Menos eso. Di un paso atrás. La sábana se levantó apenas unos centímetros, lo suficiente para que algo debajo se acomodara, como si tuviera articulaciones rígidas, viejas. El movimiento fue lento, antinatural, acompañado de un leve crujido, como huesos rozando metal. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no quería escuchar la respuesta. El radio volvió a chasquear. Esta vez, la voz se escuchó más clara: no te vayas. Era una voz débil, quebrada, como la de un paciente sedado. Pero estirada, distorsionada, como si se hubiera grabado hace muchos años y alguien la estuviera reproduciendo mal. No reconocí la voz, pero algo en el tono me revolvió el estómago. Sonaba desesperada. Suplicante. Quise correr. De verdad quise hacerlo. Pero mis piernas no respondían. Sentía los pies pesados, clavados al piso frío del hospital, como si el mismo edificio no quisiera dejarme ir. La sábana cayó de golpe. Lo que vi debajo no era un cuerpo completo. Era algo que alguna vez lo fue. Un torso delgado, hundido, con la piel grisácea y pegada a los huesos. Donde debía haber piernas, solo había un extremo irregular, cubierto de vendas amarillentas. El rostro estaba ladeado, con los ojos abiertos de par en par, completamente blancos, mirándome sin parpadear. La boca se abrió lentamente. Me dejaron aquí. El aire se volvió helado. Sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Di otro paso atrás, chocando con la pared del pasillo. Al hacerlo, noté algo que antes no había visto: marcas en el suelo. Huellas de camilla. Viejas. Oxidadas. Como si ese objeto hubiera recorrido ese pasillo cientos de veces. Siempre hacia el mismo punto. Hacia mí. Las luces parpadearon con violencia. Durante un segundo todo quedó a oscuras. Y cuando volvieron, la camilla estaba más cerca. Demasiado cerca. Pude ver las manos. Largas. Con dedos torcidos, uñas ennegrecidas y restos de cinta médica pegados a la piel. Una de esas manos se aferró al borde de la camilla, haciendo que el metal chillara. No terminó, susurró la cosa. Nunca terminó. El radio explotó en interferencia. Voces. Muchas voces. Todas hablando al mismo tiempo, solapadas, algunas llorando, otras gritando, otras repitiendo números de habitación, códigos médicos, fechas. Entre todo ese ruido, distinguí algo que me heló la sangre: ala norte, quirófano 3, 217. La misma hora. Reaccioné por puro instinto. Me giré y corrí. No miré atrás. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío mientras las luces se apagaban una tras otra detrás de mí, como si algo me persiguiera apagando el camino. Doblé una esquina. Y me detuve en seco. Frente a mí estaba la puerta del quirófano del ala norte. Abierta. Y desde adentro se escuchaba el sonido de instrumentos quirúrgicos chocando entre sí, como si alguien se estuviera preparando para una operación que nunca terminó.
Y entonces comprendí algo aterrador: la camilla no había venido hacia mí por accidente. Yo era solo el siguiente paso. La puerta del quirófano se cerraba despacio, con un quejido largo, como si el metal protestara por volver a ser usado después de tantos años. Puse la mano en el marco y empujé con fuerza, más por desesperación que por valentía. La puerta se detuvo. El olor me golpeó de inmediato. No era solo desinfectante. Era algo rancio, antiguo, mezclado con hierro y humedad. El quirófano estaba iluminado por una sola lámpara central que colgaba torcida, balanceándose suavemente, proyectando sombras que se estiraban y encogían sobre las paredes verdes. La mesa de operaciones estaba en el centro. Y no estaba vacía. Había un cuerpo cubierto hasta el pecho con una sábana quirúrgica. El resto quedaba expuesto, un abdomen hundido, lleno de cicatrices mal cerradas, grapas oxidadas y puntos que parecían haber sido hechos por manos temblorosas. Alrededor, bandejas con instrumentos antiguos, bisturíes mellados, sierras, pinzas manchadas de un color oscuro imposible de limpiar. El sonido que había escuchado venía de ahí. Las herramientas se movían solas. Chocaban entre sí, se levantaban apenas unos centímetros y volvían a caer, como si manos invisibles las acomodaran una y otra vez, repitiendo un ritual que se había quedado atrapado en el tiempo. Quise retroceder, pero algo cerró la puerta detrás de mí de golpe. El impacto resonó por todo el quirófano. «No te vayas», dijo una voz, ahora más clara, más cercana. Miré a mi alrededor desesperado, hasta que entendí de dónde venía. Del cuerpo sobre la mesa. La cabeza giró lentamente hacia mí, con un crujido húmedo. Sus ojos estaban abiertos, inyectados de un rojo apagado, y su boca temblaba al intentar formar palabras. «Dijeron que iba a despertar», susurró. «Dijeron que me iban a curar». La lámpara central parpadeó. Por un segundo, la habitación quedó en penumbra. En ese instante, sentí que no estaba solo. Las paredes respiraban. No literalmente, pero se expandían y contraían apenas, como si el quirófano fuera un órgano vivo, recordando cada grito, cada error, cada vida que se quedó ahí dentro. «¿Quién eres?», logré preguntar, con la voz quebrada. El cuerpo intentó moverse, pero correas viejas, casi invisibles, lo mantenían sujeto a la mesa. «Paciente 47», respondió. No había camas. No había tiempo. El doctor dijo que era urgente. Las bandejas comenzaron a vibrar con más fuerza. Un bisturí se levantó lentamente, flotando a la altura de mi rostro. Podía ver mi reflejo distorsionado en el metal manchado. «Se fue la luz», continuó la voz. «Se fueron todos». El bisturí cayó de golpe sobre la mesa, clavándose en la madera. La lámpara se apagó por completo. En la oscuridad, escuché pasos. Muchos pasos. Rodeándome. Respiraciones agitadas. Gemidos apagados. El roce de batas quirúrgicas contra el suelo. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La luz regresó de golpe. No estaba solo. Alrededor de la mesa había figuras humanas, traslúcidas, vestidas con ropa de hospital antigua. Algunos no tenían rostro. Otros mostraban heridas abiertas, vendajes ensangrentados, extremidades ausentes. Todos miraban hacia la mesa. Y luego hacia mí. Uno de ellos, más alto que los demás, se acercó. Llevaba una bata de médico, manchada hasta los codos. Donde debía haber ojos, solo había sombras profundas. «Falta uno», dijo con voz grave. Todos los rostros se giraron hacia mí al mismo tiempo. Las correas de la mesa se soltaron solas. Y entendí, demasiado tarde, que el quirófano no estaba esperando terminar una operación. Estaba esperando reemplazar al paciente. Cuando sentí como algo invisible me empujaba hacia la mesa de operaciones, y las puertas del quirófano comenzaron a cerrarse una vez más. Supe que alguien más estaba observando desde el pasillo. Y no venía a ayudar.
Caí de espaldas contra la mesa de operaciones. El metal estaba helado, tanto que sentí como el frío se me metía en los huesos. Antes de que pudiera incorporarme, las correas viejas se deslizaron solas, apretándose alrededor de mis muñecas, mis tobillos, mi pecho. Olían a sudor seco y a sangre antigua. Intenté zafarme, pero era inútil. Cada movimiento hacía que se ajustaran más. Las figuras alrededor no se movían. Solo observaban. El médico dio un paso al frente. Al hacerlo, la luz de la lámpara reveló algo peor que su rostro vacío. Su pecho estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado a medio cerrar, y dentro no había órganos. Solo instrumentos quirúrgicos oxidados, incrustados en carne que ya no parecía carne. No te muevas, ordenó. Esto ya lo hicimos antes. Un murmullo recorrió el quirófano. Las otras presencias comenzaron a acercarse, formando un círculo a mi alrededor. Podía sentir su frío, su peso, aunque no me tocaran directamente. No soy un paciente, logré decir, con la voz temblando. Yo trabajo aquí. El médico ladeó la cabeza. Todos trabajamos aquí, respondió. Algunos solo. Nunca se fueron. Una de las figuras extendió la mano. Al hacerlo, vi claramente que no tenía dedos, solo muñones vendados que goteaban una sustancia oscura sobre el suelo. Al tocar la bandeja, un bisturí se levantó y flotó hasta colocarse justo sobre mi abdomen. Es rápido, susurró una voz femenina cerca de mi oído. Si no gritas, duele menos. Cerré los ojos con fuerza. Y entonces escuché algo que no pertenecía a ese lugar. Un pitido. Débil. Irregular. Un monitor cardíaco. ¿Escuchan eso?, pregunté desesperado. El pitido se hizo más fuerte. Las figuras comenzaron a inquietarse. Algunas se desvanecieron parcialmente, como humo agitado por el viento. No, dijo el médico, con un tono de furia contenida. Todavía no. El monitor sonó con más fuerza. Ritmo acelerado. Vivo. Las correas se aflojaron apenas un segundo. Aproveché y giré el cuerpo, cayendo al suelo con un golpe seco. El dolor me recorrió la espalda, pero no me detuve. Me arrastré hacia la puerta mientras los lamentos llenaban el quirófano. No ha terminado, gritó alguien. Regresa. La puerta se abrió de golpe. Salí al pasillo y corrí sin mirar atrás. El hospital parecía diferente. Más oscuro. Más viejo. Las paredes estaban agrietadas, el piso manchado, como si hubiera retrocedido décadas en el tiempo. Doblé por un pasillo que no recordaba haber visto antes y choqué con alguien. Oye, dijo una voz humana. Alcé la vista. Era una enfermera joven, con uniforme actual, limpia, real. Estaba pálida, con los ojos muy abiertos. ¿De dónde saliste?, preguntó. Nadie puede estar en el ala norte. Quise responder, pero detrás de mí, el pasillo comenzó a llenarse de sombras que avanzaban lentamente. Tenemos que irnos, dije. Ahora. La enfermera miró hacia donde señalaba. Y su expresión cambió por completo. Dios mío, susurró. Otra vez no. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, tomó mi brazo con fuerza y empezó a correr conmigo. Escúchame bien, dijo entre jadeos. Si llegamos a urgencias antes de que el reloj marque las 2:20, tal vez. Solo tal vez. Nos dejen salir. ¿Quiénes?, pregunté. Ella no respondió. Pero el reloj del pasillo, al que nunca le había prestado atención, marcaba claramente 2:18 de la mañana. Y el pitido del monitor cardíaco. Ahora venía de dentro de mí. Corrimos. Cada paso retumbaba en el pasillo como si el hospital entero nos persiguiera. La enfermera apretaba mi brazo con una fuerza que no parecía humana, y aún así, sentía que algo tiraba de mí desde atrás, como manos invisibles aferrándose a mis pies, a mi sombra. No mires atrás, me dijo con voz tensa. Si los ves, te reconocen.
No pregunté quiénes eran ellos. Ya lo sabía. El pitido dentro de mi pecho se aceleró. No era dolor exactamente, era una presión, como si mi corazón estuviera siendo observado, evaluado, medido por algo que no entendía de compasión. ¿Qué lugar es este?, pregunté mientras girábamos por otro pasillo interminable. Esto no se ve así de día, porque no es el mismo hospital, respondió. No a esta hora. Las luces comenzaron a apagarse una por una frente a nosotros, no detrás. Como si alguien estuviera cerrándonos el camino. La enfermera giró bruscamente y entramos en una escalera de emergencia. El aire ahí era aún más frío, denso, cargado de un olor a encierro prolongado. Escucha, dijo, deteniéndose un segundo. Lo que viste en el quirófano no fue una alucinación. Fue una repetición, ¿de qué?, pregunté, con el pecho ardiendo, de una noche que ocurrió hace más de 20 años. Un apagón. Sobrecupo. Pacientes operados a oscuras. Gente que no sobrevivió. Y a la que nadie fue a buscar después. Un golpe seco resonó arriba de nosotros. Luego otro. Pasos descendiendo lentamente por la escalera. Ellos creen que el tiempo no avanzó, continuó en voz baja. Para ellos, la cirugía sigue en curso. Y siempre falta alguien. Bajamos otro tramo. Mis piernas temblaban. Sentía la garganta seca, el pulso desbocado. ¿Y tú?, pregunté. ¿Por qué sabes todo esto? Ella no respondió de inmediato. Llegamos al descanso entre pisos. Ahí había un espejo viejo, manchado, colgado torcido en la pared. Al pasar frente a él, algo me obligó a mirar. Mi reflejo no era normal. Tenía marcas de lápiz quirúrgico en el abdomen. Líneas, círculos, números. Como si alguien ya hubiera decidido por dónde abrirme, porque yo ya estuve en esa mesa, dijo finalmente la enfermera. Me giré hacia ella. Su uniforme estaba limpio. Pero en el espejo, su reflejo no lo estaba. Estaba empapado de sangre. Su rostro pálido, con los labios morados. Y alrededor de su cuello, una marca oscura, como de asfixia. Morí en el ala norte, susurró. Y me quedé. Un grito retumbó por la escalera. Un alarido colectivo, furioso. Las sombras comenzaron a bajar más rápido. Pero tú todavía estás a tiempo, dijo ella, empujándome. Yo no, ven conmigo, grité. No te quedes. Ella negó con la cabeza. Si cruzo urgencias, me reclaman. Me señaló el reloj en la pared del descanso. 2:19 de la mañana, cuando marque las 2:20, van a saber exactamente dónde estás, dijo. Y no van a dejarte correr otra vez. Un golpe brutal sacudió la puerta superior de la escalera. Corre, ordenó. No te detengas. No importa lo que escuches. ¿Y tú?, pregunté, con la voz quebrada. Ella sonrió con tristeza. Yo solo estoy pagando horas extra. Me empujó con fuerza hacia el siguiente tramo. Cuando volví la vista atrás, la escalera estaba vacía. Solo el eco de pasos que ya no sabía si eran míos. O de algo que venía reclamando mi nombre. Bajé los escalones casi cayendo, con las manos resbalando por el barandal frío. El pitido dentro de mi pecho marcaba el ritmo de mis pasos, como un metrónomo vivo que anunciaba cuánto tiempo me quedaba. Cada latido se sentía observado, evaluado por algo que esperaba el momento exacto. Al llegar al último piso, la puerta se abrió sola. Urgencias. Pero no como la conocía. Las camillas estaban alineadas contra las paredes, una junto a otra, todas ocupadas. Cuerpos inmóviles bajo sábanas grises. El aire estaba cargado de murmullos, respiraciones forzadas, lamentos bajos que parecían salir de los muros. Los monitores no mostraban números, solo líneas irregulares que se movían como si tuvieran vida propia. Avancé con cuidado. Hola, dije. ¿Hay alguien aquí? Varias cabezas giraron al mismo tiempo. No tenían ojos. Donde debían estar,
Solo había cavidades oscuras, húmedas, como heridas que nunca cerraron. Aún así, sabía que me veían, paciente sin registro, dijo una voz desde algún lugar. Signos vitales activos. El pitido se volvió ensordecedor. No, susurré. Yo no. Una camilla comenzó a moverse sola, bloqueándome el paso. Luego otra. Y otra más. Formaron un pasillo estrecho que me obligaba a avanzar hacia el centro de urgencias. Ahí estaba el mostrador. Detrás, una figura encorvada revisaba expedientes antiguos, amarillentos, escritos a mano. Pasaba páginas con movimientos lentos, deliberados. Nombre, dijo sin levantar la vista. No respondí. Hora de ingreso, insistió. El reloj digital sobre la pared parpadeó. 2:19 de la mañana, aún no, murmuré. Aún no es. La figura levantó la cabeza. Era una enfermera. O lo que quedaba de una. Su rostro estaba cubierto de cicatrices mal cerradas y su cofia tenía manchas oscuras imposibles de quitar. Sonrió, mostrando dientes desgastados. Todos dicen eso, respondió. Pero el hospital no se equivoca. Las camillas empezaron a cerrarse detrás de mí. El aire se volvió pesado. Me costaba respirar. Sentía los pulmones llenarse de un frío antinatural. Necesito salir, dije. Tengo turno. La enfermera soltó una risa seca. Tu turno empezó hace años. Extendió un expediente hacia mí. En la portada estaba mi nombre completo. Con letra temblorosa. Con fecha de ingreso. 20 años atrás. Eso no es posible, susurré. El ala norte se cae a pedazos, dijo. Pero urgencia siempre recibe a quien no terminó su proceso. El pitido se aceleró hasta convertirse en un tono continuo. Las luces se apagaron de golpe. En la oscuridad, sentí manos sujetándome los brazos, los hombros, el cuello. No con violencia, sino con práctica. Como si lo hubieran hecho miles de veces. Cuando la luz volvió, estaba recostado en una camilla. Correas nuevas. Blancas. Limpias. Sobre mí, una lámpara. Y alrededor. Médicos. Demasiado silenciosos. Procedan, ordenó una voz familiar. El médico del quirófano del ala norte estaba ahí, aún respira, dijo. Aprovechen. Intenté gritar. Pero solo salió un pitido. Y en ese sonido, entendí algo peor que la muerte. El hospital no me estaba matando. Me estaba archivando. Sentí el primer corte antes de sentir el dolor. Una presión seca sobre el abdomen. Precisa. Profesional. Como si la mano que sostenía el bisturí hubiera hecho ese movimiento durante toda una vida. Y después de ella. El dolor llegó un segundo más tarde, ardiente, profundo, arrancándome el aire de los pulmones. Intenté arquear la espalda, pero las correas me mantenían inmóvil. La lámpara sobre mí parpadeaba, proyectando sombras que se movían aunque nadie se desplazara. Incisión limpia, dijo una voz a mi izquierda. Pulso inestable, respondió otra. No importa, intervino el médico. Todavía sirve. Todavía. Esa palabra me atravesó más que el bisturí. Las figuras a mi alrededor no tenían rostros definidos. Eran formas humanas incompletas, con batas quirúrgicas que parecían cosidas a sus cuerpos. Donde debía haber piel, había una textura opaca, como papel mojado. Aún así, se movían con una coordinación perfecta, mecánica. Sentí algo frío entrando en mí. No supe si era una mano, un instrumento o algo peor. Deténganse, logré susurrar. El médico se inclinó sobre mí. Pude ver de cerca su rostro vacío, y dentro de esa oscuridad. Algo se movía. Tranquilo, dijo. Cuando terminemos, ya no vas a sentir nada. El pitido se volvió irregular. Lento. Lento. La lámpara se apagó.
En la oscuridad, escuché algo distinto. Un llanto. No venía de mí. Venía de debajo de la camilla. Ayúdame. Era una voz infantil. Por favor. Ya me toca irme. Mis ojos se abrieron con terror. ¿Quién está ahí?, pregunté con lo poco que me quedaba de voz. Soy el siguiente, respondió la voz. Pero tú llegaste primero. Algo se movió debajo de la camilla. Sentí pequeños dedos rodeando mi muñeca, atravesando la correa como si no existiera. El quirófano tembló. No, gruñó el médico. Aún no. El llanto se convirtió en un grito agudo, insoportable. Las luces comenzaron a parpadear con violencia. Los monitores explotaron en chispas. Las figuras alrededor retrocedieron, confundidas, como si algo hubiera alterado el orden perfecto del hospital. Suéltalo, ordenó a alguien. El niño salió de debajo de la camilla. No tenía piernas. Estaban vendadas hasta donde debía haber algo más. Su rostro estaba pálido, con ojos enormes llenos de lágrimas. Tú todavía puedes irte, me dijo. Yo ya no. Tiró de mi brazo con una fuerza imposible. Las correas se rompieron como papel. Caí al suelo junto a él. El médico gritó algo que no entendí. Las figuras comenzaron a desvanecerse, retorciéndose, como si el hospital mismo estuviera perdiendo control. Corre, dijo el niño. Antes de que se den cuenta, ¿y tú?, pregunté, arrastrándome. Él negó con la cabeza. Alguien tiene que ocupar el lugar. El suelo se abrió bajo mis pies. Caí. El aire se comprimió en mis pulmones. Sentí el golpe seco. Y luego nada. Silencio. Oscuridad total. Y entonces escuché una voz distinta. Una voz viva. Oigan. Aquí hay uno. Todavía respira. La luz me cegó. Y supe, con un terror absoluto, que no sabía si había despertado. O si el hospital acababa de empezar de nuevo conmigo. Abrí los ojos con dificultad. La luz era blanca, limpia, demasiado real. Olía a alcohol, a plástico nuevo, a hospital funcionando. Voces humanas hablaban rápido, con urgencia verdadera, no con ese tono hueco de antes. Pulso débil pero estable. Desde cuando está inconsciente, no lo sabemos, lo encontramos tirado cerca del ala norte. Ala norte. Quise incorporarme, gritarles que me sacaran de ahí, pero apenas pude mover los dedos. Sentía el cuerpo pesado, entumecido, como si hubiera regresado de un lugar donde el tiempo no funciona igual. Tranquilo, dijo una doctora inclinándose sobre mí. Estás a salvo. A salvo. Esa palabra me dio más miedo que consuelo. Me llevaron a observación. El trayecto fue corto, pero algo estaba mal. Demasiado silencioso. Los pasillos se veían normales. Demasiado normales. Pintura fresca. Señalamientos nuevos. Ninguna grieta. Ninguna sombra. Pero cuando pasamos frente al acceso del ala norte, sentí un tirón en el pecho. El mismo pitido, apagado, lejano, volvió a sonar dentro de mí. Giré la cabeza. La puerta estaba sellada con cinta amarilla y un letrero grande, área clausurada, no pasar debajo, casi borrada, una fecha. Hace 20 años. Me dejaron solo unos minutos después. La cortina de la camilla estaba a medio cerrar. Podía escuchar el hospital funcionar, pasos, carros metálicos, voces lejanas. Vida. Intenté convencerme de que todo había sido un colapso. Estrés. Sugestión. Algo provocado por el turno nocturno. Hasta que vi mis brazos. Había marcas. No de agujas recientes. Líneas finas, descoloridas, como hechas con lápiz quirúrgico. Viejas. Las mismas que había visto en el espejo de la escalera. No, susurré. Llevé la mano al abdomen. Bajo la bata, palpé una cicatriz. Larga.
Mal cerrada. No estaba ahí antes. El monitor cardíaco a mi lado marcaba un ritmo constante. Normal. Pero cada cierto tiempo, el pitido cambiaba apenas de tono. Como si alguien más estuviera escuchándolo conmigo. La cortina se movió. ¿Ya despertó?, preguntó una enfermera asomándose. Era joven. Uniforme limpio. Rostro cansado. La miré fijamente. ¿Qué hora es?, pregunté. Ella miró su reloj, las 2:19. Sentí que el estómago se me caía. No, dije. No. Eso no es posible. La enfermera frunció el ceño. ¿Se siente bien?, preguntó. ¿Quiere que llame al médico? Quise decirle que sí. Quise advertirle. Pero entonces noté algo en su cuello. Una marca oscura. Como de asfixia. Ella siguió mi mirada. Instintivamente se tocó el cuello. Y su expresión cambió apenas un segundo. Lo suficiente, descansa, dijo rápido. Ahorita vuelvo. Se alejó. El reloj digital frente a mí parpadeó. 2:19 de la mañana. El pitido se aceleró. Desde el fondo del pasillo, escuché el sonido inconfundible de una camilla vieja arrastrándose lentamente. Acercándose. Y una voz infantil, casi apagada, susurró desde algún lugar del hospital: ya casi te toca devolver el favor. Yo sabía exactamente qué iba a pasar cuando el reloj avanzara un minuto más. Y esta vez, no estaba seguro de querer despertar. El reloj no avanzaba. El segundo parpadeaba. Y volvía a parpadear. Como si el tiempo se negara a dar el siguiente paso. El pitido del monitor ya no era constante. Se cortaba, regresaba, cambiaba de ritmo. Cada variación me erizaba la piel. Sentía el latido subir por la garganta, golpearme los oídos. Intenté levantarme. El cuerpo no respondió de inmediato. Era como si todavía no me perteneciera del todo. Logré sentarme apenas, apoyándome en los codos, cuando el sonido volvió a escucharse con claridad. Metal contra piso. Lento. Arrastrado. Paciente. La cortina se movió de nuevo. Hola, dije, con la voz rota. Nadie respondió. El sonido se detuvo justo afuera. El monitor marcó una línea recta durante un segundo. Y luego volvió. No, susurré. No otra vez. La cortina se abrió sola. Ahí estaba la camilla. La misma. Oxidada. Con la sábana gris cubriéndola hasta el pecho. Pero esta vez, no estaba vacía. Era yo. Mi rostro pálido, los ojos cerrados, el abdomen cubierto de vendas antiguas, manchadas de sangre seca. El pecho subía y bajaba apenas, como si respirara con esfuerzo. Di un grito que no salió. Es el intercambio, dijo una voz a mi espalda. Me giré con dificultad. La enfermera estaba ahí. La del cuello marcado. Pero ya no intentaba ocultarlo. Su piel estaba más pálida, casi translúcida. Sus ojos no reflejaban la luz. No puedes quedarte despierto en las dos realidades, continuó. El hospital necesita equilibrio. ¿Qué me están haciendo?, pregunté, temblando. Nada nuevo, respondió. Solo cerrar tu proceso. Se acercó a la camilla y destapó el rostro del otro yo. Cuando alguien sobrevive, dijo, deja algo atrás. El yo de la camilla abrió los ojos. Me miró directamente. Estoy cansado, susurró. Quédate tú esta vez. Las luces comenzaron a apagarse una por una. El hospital volvió a envejecer ante mis ojos. Las paredes se agrietaron. El aire se volvió denso. El olor metálico regresó. Si sales ahora, dijo la enfermera, él se queda. Y el ciclo continúa. ¿Y si no?, pregunté. Ella me miró con algo parecido a lástima. Entonces ocupa su lugar. Para siempre. El reloj hizo un sonido seco.
2:20 de la mañana. Todo se detuvo. Silencio absoluto. Sentí una presión brutal en el pecho, como si dos corazones intentaran latir en el mismo espacio. El monitor comenzó a gritar. Alarmas. Pasos corriendo. Voces humanas reales. Está entrando en paro, desfibrilador. La enfermera retrocedió, desvaneciéndose. Decide, susurró antes de desaparecer. Nadie más puede hacerlo. Miré a la camilla. Me miré a mí mismo. Y entendí la verdad más horrible de todas: el hospital no atrapaba personas al azar. Se quedaba con la parte que nadie reclamaba. Cerré los ojos. Y tomé una decisión. Abrí los ojos. Y respiré. El aire entró con violencia en mis pulmones, como si fuera la primera vez. Tosí, me arqueé, sentí manos reales sosteniéndome, voces vivas gritando indicaciones. Regresó, tenemos pulso, estabilícenlo. El dolor era real. Demasiado real para ser un sueño. La camilla oxidada ya no estaba. La enfermera del cuello marcado había desaparecido. El otro yo. También. Solo quedaba yo, temblando, empapado en sudor, con una cicatriz ardiendo bajo la bata. Horas después desperté en una habitación normal. De día. El sol entrando por la ventana. Un médico me explicó que me habían encontrado inconsciente cerca del ala norte, con un paro momentáneo. Dijeron que fue estrés, agotamiento, una combinación peligrosa para alguien nuevo en turnos nocturnos. Tienes suerte de estar vivo, me dijo. No todos salen de ahí. Nunca volví a preguntar qué quiso decir con eso. Renuncié esa misma semana. Intenté seguir con mi vida. Dormir. Olvidar. Convencerme de que todo había sido una alucinación provocada por el miedo y el cansancio. Lo habría logrado. Si no fuera por lo que pasó después. Cada noche, exactamente a las 2:17 de la mañana, despierto con el sonido de un monitor cardíaco pitando dentro de mi cabeza. A veces sueño con pasillos largos. Otras, con una camilla vacía esperando. Y en los peores sueños, escucho la voz de un niño preguntando si ya es su turno. Hace poco, revisando las noticias, encontré una nota pequeña, casi invisible: Hospital San Judas reabre parcialmente el ala norte tras remodelación. Desde entonces, el pitido ya no se escucha tan lejos. Ahora suena. Como si viniera del otro lado de la puerta. Y por eso decidí contar esta historia. Porque algunos lugares no olvidan. Y porque tal vez, si alguien escucha esto antes de aceptar un turno nocturno, pueda salvarse. O al menos, llegar preparado. Si esta historia te mantuvo despierto, si sentiste ese escalofrío recorriéndote la espalda, te invito a que te suscribas al canal. Dejes tu comentario contando qué parte te perturbó más y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las nuevas historias que llegan cuando cae la noche. Aquí seguimos compartiendo relatos. De esos que no te dejan dormir. Porque recuerda, algunas historias no terminan cuando el video acaba. Solo están esperando a que apagues la luz.